Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tinieblas brotando en la tierra.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos. Será en Hechos capítulo 5 y versículo 33, donde dice la palabra de Dios: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Cuando los judíos en Pentecostés vieron a Pedro después de su sermón, lo hacen compungidos y arrepentidos, como nos dice el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos, versículo 37. Pero cuando los saduceos en el Sanedrín oyen la palabra de Pedro, se apesadumbran, pero no hay arrepentimiento en ellos, sino todo lo contrario. Hay rabia de parte de ellos. Están tan furiosos que de buena gana matarían a los apóstoles, como hicieron luego más adelante con Esteban, como nos lo muestra en el capítulo 7 y versículo 54. Así que ellos rehúsan aceptar el Evangelio que los llama a obedecer a Dios, y en cambio quieren barrer de la faz de la tierra a los seguidores del Señor Jesucristo, aún sabiendo que no tienen poder para llevar a cabo una condena a muerte, como pretendía. Ellos intentarán por todos los medios buscar la manera de matarlos. Así lo harían más tarde, como he dicho con Esteban. Si nos damos cuenta, al Señor Jesús lo ejecutaron con la ayuda del gobernador romano. Pero ahora quieren eliminar a los discípulos, ya que los presentan delante del Sanedrín como malhechores, por el único delito de haber hecho bienes a los hombres y haber anunciado el Evangelio de salvación a todo el pueblo, de manera que no había nada ilícito en su conducta que mereciera castigo legal alguno, y mucho menos una condena a muerte como ellos pretendían. Continúo con el versículo 34, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. El grupo de los fariseos era vital en las resoluciones del Sanedrín. No siempre tenían mayor número que los saduceos, pero el pueblo los consideraba de mayor respeto que no a los saduceos. Así que los fariseos consideraban en cierta manera a los cristianos como aliados suyos contra los saduceos. ¿Por qué? Porque predicaban la resurrección, cuya doctrina negaban los saduceos, porque los cristianos les respetaban en su oposición contra ellos. F. Bruce comenta y dice, en cuanto a los fariseos, lo siguiente: la palabra fariseo deriva muy claramente del hebreo perusín, que significa los separados. Este nombre podría indicar tanto su tendencia general a mantenerse alejado del contacto con aquellos que no se preocupaban por la pureza ceremonial, como en particular su negativa a asociarse con los amoneos durante el gobierno de Juan Hircano I, que estuvo durante el año 134 al 104 a.C. Eran los herederos espirituales de los Hasidim, los asideos, los piadosos, los miembros de la comunidad que en épocas heleníticas se entregaban al estudio de la exposición y la práctica de la ley escrita y oral, y se oponían a las tendencias helenizantes populares que había en aquel momento. Cuando Antíoco IV trató de abolir la religión judía, los asidí apoyaron a los amoneos, los jefes de la resistencia armada contra él, a quien le retiraron su apoyo cuando los amoneos pasaron a establecer una supremacía política, además también de militar, para sí mismos, y asumieron el sumo sacerdocio. Así que los fariseos se opusieron al partido gobernante desde la época de Juan Hircano hasta la ascensión de la reina Salomé Alejandra,
que fue en el año 76 al 67 a.C. Entonces, bajo su gobierno ocuparon una posición de gran influencia. En el siglo I después de Cristo se calcula su número alrededor de 6.000, organizados en compañía o asociaciones fuertemente unidas. Ejercían gran influencia religiosa también sobre el pueblo, ya que la mayoría de los escribas, como lo muestran aquí en Hechos capítulo 4 versículo 5 y capítulo 6 versículo 12, eran los expositores públicos de la ley y pertenecían precisamente a este partido, al de los fariseos. Entonces, sus dos escuelas principales en la época neotestamentarias eran la de Hillel y Samaí, rabinos sobresalientes que se destacaban de la última parte del reinado de Herodes. Después de la caída de Jerusalén y el final del orden del templo en el año 70 después de Cristo, fueron los fariseos, y más especialmente los herederos de la escuela de Hillel, quienes se mostraron más capaces de sobrevivir al desastre y preservar la continuidad de la vida nacional. Así que sigue diciendo este versículo que un fariseo llamado Gamaliel, según los datos históricos, era hijo de Simón y nieto del maestro Hillel, figura representativa en el sector liberal del fariseísmo, en oposición a otros maestros representantes de la ortodoxia tradicional llamado Shammai. Gamaliel era muy considerado como maestro por su sabiduría y también por su tolerancia. Tengamos en cuenta que Gamaliel fue el primero en llevar el título de Rabán, es decir, maestro, en lugar de Rabí, que significa mi maestro. Ser discípulo de Gamaliel era un honor en aquellos días, como así lo afirmó el apóstol Pablo en este libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, donde dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Nótese también que en este versículo se le llama a Gamaliel doctor de la ley. Este prestigio que tenía Gamaliel le permitía dar las instrucciones en el Sanedrín sobre los apóstoles y que el concilio estuviera dispuesto a oír sus propuestas. Seguramente debía ser un hombre de espíritu tranquilo. ¿Por qué digo de espíritu tranquilo? Pues podemos ver que precisamente ahí en el Sanedrín, mientras que el resto de ellos estaban enfurecidos, él mantenía la calma y puede hablar con toda serenidad. Así que él, como nos dice este versículo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y mandó esto precisamente para poder hablar sin la presencia de los apóstoles, ya que era posible el que estaba más dispuesto al ejercicio de la justicia de todos los miembros que estaban reunidos allí para juzgar precisamente a los apóstoles. Parece ser que a sus compañeros los guiaba el odio ciego que deseaban matar a esos hombres. Él no deseaba formar parte de esa clase de juicio que pretendía a toda costa el concilio. Y hay aquí una reflexión, y es la siguiente. En cuanto a Gamaliel, Gamaliel estaba allí rodeado de muchos que pertenecían al Sanedrín. Pero hay veces en los cuales debemos también ser honestos y honrados delante de Dios, como trataba de serlo Gamaliel, delante de los demás y aún con nosotros mismos, que esto es lo más importante. Es decir, porque si no somos honestos con nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que seguir la corriente de la mayoría es muy fácil. Es muy fácil dejarse guiar, hacer oídos sordos o tal vez mirar para otro lado. Pero, ¿es lo justo y lo honrado delante de Dios?
Gamaliel no le guió el odio, ya que estaba dispuesto a hacer lo correcto delante de Dios, pero el resto estaban siendo guiados por el odio y no contaban, por tanto, para Dios absolutamente para nada. Que sea siempre el Espíritu Santo el que nos guíe a tomar decisiones, y nunca demos lugar a los deseos de la carne, que nunca nos dejemos arrastrar por la mayoría que solo piensan en sí mismo, por mi denominación, por mi credo, por mi teología, y no tanto por el reino de Dios y su justicia. Continúo ahora con el versículo 35, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Nótese que la propuesta de Gamaliel comienza con una serie de advertencias a quienes estaban enfurecidos hasta el punto si llegara el caso de cometer el homicidio. Por tanto, el caso debería de ser tratado, y tratado con sumo cuidado. De manera que Gamaliel advirtió a los demás de que no hicieran nada imprudente. Su consejo consistía en que él sabía las enseñanzas fariseas. Dios está sobre todos y no necesita ayuda de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, ¿podrá el hombre aconsejar a Dios? De ninguna de las maneras. Así que todo lo que deben de hacer los hombres es obedecer y dejar la cuestión a Él, es decir, a Dios. Hay un hecho histórico y es el siguiente. En el aforismo de un rabino del siglo II, Johanan, el fabricante de sandalias, se expresaron sentimientos similares a los de aquí que está exponiendo Gamaliel. Y en lo siguiente, se expresó y se dijo que toda la asamblea que se haga en el nombre del cielo finalmente quedará establecida, pero la que no se haga en el nombre del cielo finalmente no quedará establecida. Así que Gamaliel expresa esta opinión y la ilustra recordándole a sus oyentes de otros movimientos de esa época que por un tiempo disfrutaron de considerable apoyo, pero finalmente no prosperaron. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no se hicieron en el nombre del cielo, es decir, en el nombre de Dios. Continúo con el versículo 36, donde sigue diciendo: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Gamaliel está aquí mencionando a un tal Teudas. El nombre quizás sea sinónimo de Teodoro o Teodosio. Había sido, parece ser, un líder político que atrajo a su lado a 400 hombres, que se transformaron en sus seguidores rápidamente, pero él fue muerto y el grupo se dispersó. Lucas no da la fecha relacionada con el ejemplo, pero se supone que haya presentado los casos en sus secuencias históricas y que esto ocurriera antes del levantamiento encabezado por Judas el Galileo en el año 6 después de Cristo, como veremos en el versículo siguiente. Por otro lado, Josefo el historiador incluye en su obra un relato acerca de un tal Teudas, quien se autoproclamó profeta. Bueno, esto no es nada raro ni nada extraño también en los días también de hoy, porque también hay muchos que se siguen proclamando a sí mismos profetas. Pues bien, Teudas, que persuadió a una gran masa de gente a juntar sus posiciones y seguirle al Jordán, les prometió guiarle a través del río como por tierra seca. Nótese, guiarlos a través del río Jordán como por tierra seca. Pero allí, Cupio Fado, procurador de Judea,
en el año 44 al 46 después de Cristo, y sus soldados lo mataron, y con él era un grupo de sus seguidores. El resto se dispersó rápidamente. Así que algunos estudiosos objetan que Lucas menciona un acontecimiento que ocurrió más de una década después de que Gamaliel se haya dirigido al Sanedrín. Pero, debido a que Josefo no escribió este relato sino hasta el año 93 después de Cristo. Así que Lucas no tuvo acceso a las antigüedades de Fabio Josefo. Aparte de la fecha, el relato de Josefo difiere significativamente del ejemplo presentado por Gamaliel ante el Sanedrín. Por lo tanto, no es remota la posibilidad que otra persona del mismo nombre haya dirigido una rebelión que tuvo lugar antes del tiempo de Judas el Galileo. Por tanto, el ejemplo de Gamaliel da a entender que, así como Teudas tuvo unos 400 seguidores, quienes a su muerte se dispersaron, así Jesús tiene también los suyos. Jesús, sin embargo, ya ha sido crucificado, por lo que está implícito en la palabra de Gamaliel, que en cuestión de tiempo, para que sus seguidores se desbanden. Es decir, que es cuestión de días de dejar pasar un tiempo, y que el mismo tiempo es el que hará la obra, y ellos pensaban así que se iban a dispersar. Continúo con el versículo 37, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel pone aquí también como ejemplo a este tal Judas. Durante el reinado del emperador Augusto, se levantó un censo, a lo menos en 2 ocasiones. El primero fue en el año 6 a.C. Lucas 2:2 lo muestra, y el otro fue en el año 6, pero después de Cristo. Así que, toda vez que llevar a cabo un censo no solo incluía contar a la población, sino también pagar los impuestos al gobierno de Roma, o lo que en aquel tiempo podemos considerar como la hacienda de Roma. Así que los judíos se sintieron resentidos, ya que a nadie le gusta pagar impuestos, tanto en aquel tiempo como en los tiempos de hoy. A nadie absolutamente nos gusta pagar impuestos. El segundo censo tuvo lugar en la revuelta en contra del pago del impuesto de Roma, y este Judas, nativo de Gamala, en las alturas del Golán, se rebeló, hizo que el pueblo se rebelara y consiguió el respaldo de los judíos. Como no, ellos no querían pagar ninguna clase de impuesto, así que si se levanta un cabecilla por ahí, pues todos lo van a apoyar. Pero Judas fue muerto cuando las fuerzas romanas aplastaron su revuelta y dispersaron a sus seguidores. Un resultado de la rebelión de Judas fue el nacimiento del partido de los celotes, al cual, a lo menos, uno de los 12 discípulos era de Jesús, como Simón el celote, como nos muestra en Mateo capítulo 10 y versículo 4. Por tanto, el segundo ejemplo de Gamaliel, entonces, no es tan sorprendente como la primera ilustración que él expone. Mientras que los seguidores de Teudas fueron dispersos, algunos de ellos que siguieron a Judas llegaron a ser los celotes, que formaban parte del espectro político de Judea en el siglo I. En un sentido similar, Jesús murió, pero sus discípulos llegaron a alterar la configuración religiosa de toda Israel. Con el segundo ejemplo, Gamaliel advierte a sus colegas: toleren a los cristianos, así como toleran también a los celotes. Continúo ahora con el versículo 38, donde sigue diciendo la palabra de Dios.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Gamaliel aplica su ejemplo a este caso y sugiere a los miembros del Sanedrín que dejen a los apóstoles tranquilos y le dejen en libertad. Le aconseja que no se metan con ellos y le hace ver que su participación en la muerte de Jesús descansa ahora sobre sus conciencias, lo que le hace sentir culpables por otro lado. Les dice que suelten a los apóstoles, tal como lo hicieron con Pedro y con Juan poco antes. Gamaliel no tomó, sin embargo, en consideración que las señales de los apóstoles eran manifestaciones en realidad celestiales, es decir, del cielo, que anunciaban la resurrección del Señor Jesús. Él no lo tomó esto en cuenta. Por tanto, se puede decir que Gamaliel, pese a ser un gran maestro, respetado, era tan incrédulo como el resto del Sanedrín, y tan solo se diferenciaba de ellos en que no quería participar en un crimen en contra de quienes no eran dignos de muerte. Por tanto, Gamaliel no fue capaz de afrontar los hechos que estaban ocurriendo, o en otra manera, tenía mucho conocimiento, pero espiritualmente no podía ver lo que había delante de sus ojos y lo que estaba aconteciendo a través de los discípulos del Señor Jesús. Continúo ahora con el versículo 39, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas si es de Dios, no los podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si el cristianismo hubiera sido una propuesta humana, es decir, de hombre, una institución humana, como ocurrió con los dos ejemplos que Gamaliel había puesto delante del Sanedrín, seguramente se iban a desvanecer por sí mismos, como toda institución humana. Sin embargo, pudiera ser que se tratase de algo procedente de parte de Dios mismo. Por tanto, si era de Dios, nadie podía impedir que los apóstoles pudieran hacer lo que estaban haciendo. Así que la frase que utiliza es una expresión condicional, que expresa una posible realidad con las consecuencias correspondientes de ella. Si Dios había impulsado aquella obra, Él mismo la llevaría a cabo pese a la oposición de los hombres, pese al imperio romano, Dios lo llevaría a cabo. No importa, pues, el origen de aquello. Si era humano, terminaría, pero si era divino, no podrían impedirlo. Por tanto, siendo un asunto que se escapaba al control de los líderes reunidos allí en el Sanedrín, lo más lógico será dejar en libertad a aquellos hombres. Continúa ahora con el versículo 40, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Nótese aquí cómo el Sanedrín escuchó a Gamaliel, así que el sumo sacerdote y sus colegas llamaron a los apóstoles. En lugar de presionarles con amenazas, como lo habían hecho anteriormente, vemos que aquí cambian. ¿Y qué es lo que hacen? Los azotan. De acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que es hallado culpable de un crimen debe recibir un azote. El juez ordena al reo que se tire en el piso boca abajo y así, ante su presencia, es azotado. Los azotes que recibe el culpable son determinados por el juez, pero en ningún caso deben de exceder más de 40, como nos dice aquí, en Deuteronomios capítulo 25 y versículo 3. Prueba de ello es que Pablo, el apóstol, dice que él fue azotado 5 veces y que recibió de parte de los judíos lo estipulado, 40 azotes menos 1, como nos dice
en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 24. También se puede encontrar que en otros concilios menores castigaban a los violadores de la ley con los azotes aplicados en la sinagoga, como nos muestra también en Mateo capítulo 10 y versículo 17. Así que el tribunal deja en libertad a los apóstoles, con la recomendación de que no hablasen más en el nombre de Jesús. Es decir, que no mencionen más ese nombre. Ese nombre les molestaba a ellos y les molestaba mucho, tal como hicieron también anteriormente en el capítulo 4 y versículo 18. Los miembros del Sanedrín reconocen su incapacidad para detener el crecimiento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque demuestra su impotencia, sometiendo a los apóstoles al castigo de los azotes, y que no hablasen más del nombre del resucitado, es decir, del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si decían el nombre de Jesús, sus mentes se iban al resucitado, y si hablaban del resucitado, mencionaban también el nombre de Jesús, así que ni una cosa ni la otra querían ellos que se mencionara. Pero vamos a ver lo que sigue ocurriendo en estos dos versículos siguientes, que son los finales de este capítulo 5. Así que el versículo 41 dice: Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre aquí va con mayúscula. Por tanto, ellos, los apóstoles, no se sintieron avergonzados por aquel castigo, sino todo lo contrario, ya que seguramente, cuando ellos estaban siendo castigados, recordarían las bienaventuranzas del Señor Jesús, que nos muestra en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, donde dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero hacer notar aquí dos referencias. Una, la que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. Nótese que dice por mi causa, no por vuestra causa, sino por mi causa, es decir, por la causa de Dios. Y también cuando se hace y nos acusan mintiendo. Es cuando somos bienaventurados. También vemos que años más tarde, Pedro mismo dio ánimo a los cristianos en Asia Menor, cuando en la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 13 dice: sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fin de los cristianos son triunfadores y están llenos de gozo cuando sufren por el nombre de Jesús, pero siempre, repito, siempre por causa de Cristo, y si lo hacen mintiendo en contra de nosotros, seremos entonces bienaventurados. Estará el gozo del Señor en nuestros corazones y también su paz. Continúo con el versículo 42, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La obediencia de los apóstoles cierra este relato de este capítulo 5. Ellos se mantenían enseñando en el templo, en las casas y predicando a Jesucristo. Esto quiere decir que tanto la enseñanza de la doctrina como la evangelización tenían como centro el Señor Jesucristo. Y además, era el deseo, era aquello que tenían en primer lugar toda la iglesia del Señor. Así que ellos iban a enfatizar en todo su entorno, allá por donde pasaran, allá por donde fueran, allá donde se pararan a predicar o a enseñar, a decir que Cristo era el Mesías esperado, y aquel Mesías era Jesús de Nazaret. Pero en cualquier caso, lo que enseñaba era lo que Jesús le había enseñado a ellos,
y el Evangelio proclamaba la salvación, presentando a Jesús como el único Salvador. Jesús era el centro de la predicación y también de la enseñanza. Recuerda esto, en la Iglesia, siempre, en todo momento, el centro debe de ser Jesucristo. Nunca jamás los hombres ni las denominaciones. Siempre Jesucristo. Voy concluyendo ya con esto. En el Imperio Romano se permitía toda clase de religiones y sectas, fuera la que fuera, pero ellos debían de proclamar que el César era el Señor. Y al decir esto estaban reconociendo que el César era el Señor de la tierra y era el Señor de su vida, de estas religiones y de esta secta. Notamos que desde el principio de la Iglesia Jesucristo ya su Iglesia fue perseguida. ¿Por qué? Por anunciar o predicar al verdadero Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Y esta es una gran verdad. Lo que Roma proclamaba y trataba de anunciar que el César era el Señor, era una mentira. Y por eso, en el día de hoy, cuando se proclama a Jesucristo, que es el Señor de señores, esto no le agrada, y no le agrada precisamente a aquel que está ahora por un tiempo y está aquí en la tierra siendo, con minúscula, el Dios de este mundo. Y sabemos quién es. Así que, amigo y amiga oyente, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice la palabra de Dios: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no está en tu corazón Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora puedes recibirle y puedes hacerlo por un acto de fe en tu corazón. Por ello, yo te animo a que tú puedas orar conmigo y repitas esta oración. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, hasta ahora yo he sido mi propio Señor, mi propio Dios, mi propio Salvador. Pensaba que no necesitaba de nadie nada. Pero tú eres el Señor. Tú eres el dador de la vida. Yo te pido en esta hora perdón por haber actuado durante toda mi vida de esta manera. Me arrepiento de mis pecados. A ti te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y prometo que de aquí en adelante tú eres mi Señor. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Su señorío, declaremos su poder, porque Él vive, a Él sea la gloria.
al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Un grito de alabanza. Eso es, gózate. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Que sea la gloria, que sea la honra. Él es el Rey de Reyes, con poder reina. Y permanece fiel. Tú permaneces fiel. Sí, Señor. Te celebramos en esta noche. Celebramos tu poder.